Primera de Corintios 6:19. Alabado es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Todo lo tiene. Leemos la Escritura y honramos los tres grandes. Y dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: amén. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio glorificado, pues a Dios, glorificado pues a Dios en vuestro cuerpo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Padre, te damos gracias, te damos gloria y honra y adoramos tu nombre, porque tú eres maravilloso, tú eres precioso, tú eres real y verdadero. Y en esta tarde a ti te place que esta vasija de barro sea el exponente de tu palabra. Yo te pido que uses de esta vasija. Yo dependo entero y completamente de ti, y toda gloria es tuya, papito lindo. Glorifica tu nombre como tú solo sabes hacerlo. Gracias, Señor amado. Gracias, mi Rey eterno. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Quiero que le dé la mano al que está a su lado y dígale: ¿qué tengo que hablar del Espíritu Santo? ¿Qué tengo o qué tengo para hablar? Diga: ¿qué tengo para hablar del Espíritu Santo? Eso es todo. ¿Qué tengo para hablar del Espíritu Santo? La Biblia, la palabra de Dios habla del Espíritu de Dios desde el principio de la historia. Desde que Dios crea el mundo, desde que Dios trabaja haciendo el mundo, dice que estaba el Espíritu de Dios en él. Y cuando la Biblia señala, hablando del mundo, dice: estaba la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia dice que la tierra fueron creadas de las aguas y la vida proviene de las aguas, o sea, de las aguas. Quiere decir que el Espíritu de Dios reconocía o estaba en reconocimiento de algo sobrenatural, algo donde Él se iba a manifestar, donde Él se iba a mover. El Espíritu Santo trabaja así. Él no entra, Él no toma posesión. O sea, Él no comienza a tomar posesión si no reconoce. ¿Sabe qué? Y yo me puse a pensar en eso y yo digo: ¿qué tenemos de qué hablar del Espíritu? Y tanto que hay que hablar del Espíritu de Dios. Y yo digo que si nosotros comenzáramos a entender realmente, a buscar lo que es el Espíritu Santo, yo creo que algo sobrenatural sucedería en los tiempos en que estamos viviendo. En este tiempo especialmente en que estamos viviendo. Y creo que Dios quiere que así suceda. Porque la Biblia dice: la gloria postrera, o sea, el Espíritu de Dios, la gloria postrera será mayor que la primera. El Espíritu de Dios se ha de mover, se ha de manifestar en una manera extraordinaria en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios. Dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dije que Dios viene reconociendo
tocando las aguas, manifestándose desde el principio de la historia. Luego, cuando Dios crea al hombre, dice que sopló en él aliento de vida y fue un ser viviente. Como en el hombre no había pecado, no había maldad, el Espíritu estaba en ellos, se movía el poder de Dios en ellos. Ningún hombre hecho, ¿verdad?, de tierra, de barro, podía ver la gloria de Dios y platicar con Dios como platicaban los primeros hombres. Padre e hijo estaban tratándose, ¿verdad? O padre y creación se trataban porque somos lo creado de Dios. Y parte de Dios está en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, si estamos conociendo y de qué tenemos que hablar del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. El hombre peca, el hombre falla, se aparta de Dios porque desobedece. Y el Espíritu de Dios comienza a trabajar ahora individualmente. Dios comienza a tratar con la persona, se enfoca ahora en la persona individualmente. Antes reconoció toda la tierra, ¿o no? Porque la Biblia dice se movía sobre la faz de las aguas y las aguas cubrían la tierra, dice la Biblia. Y luego que Dios divide las aguas de la tierra, las manda a los grandes abismos y llamó a las grandes extensiones mares y llamó a lo seco tierra. Y dividió, ¿verdad? Y así comienza Dios a elaborar el plan. Gloria al nombre del Señor. Pero el Espíritu Santo nunca estuvo apartado de la obra de Dios. Nunca. Cuando el hombre falla, el Espíritu de Dios entonces se dedica, comienza a trabajar con el hombre. El hombre falla, el hombre peca y Dios da una palabra para el hombre. El hombre sigue sirviendo a Dios porque el hombre reconoce quién es su creador. ¿O no? Aunque el primer Adán falló, la Biblia no dice que se perdió. Quiere decir que muchos de nosotros estamos en esa misma línea, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que el segundo Adán no pecó ni falló a la manera del primer Adán. Porque en él estaba el Espíritu de verdad. Gloria al nombre del Señor. Y de él descendía, de él emanaba el Espíritu de verdad. Ahora bien, cuando Dios comienza a tratar con el hombre y Dios comienza a escoger hombres para servirle, Dios comienza a manifestarse a través de su Santo Espíritu. Dios comenzó a trabajar a través de su Santo Espíritu. Desde el principio de la historia, Dios ha venido manifestándose a través de su Espíritu y a través de sus mensajeros. Los mensajeros que Dios enviaba al principio de la historia se llamaban ángeles, ¿verdad que sí? O se llaman ángeles y todavía descienden y dan mensaje de parte de Dios. Porque hemos tenido experiencia grande donde hemos podido experimentar, yo, ¿verdad? Por lo menos yo he podido experimentar que he hablado con alguien que nunca he conocido y que me conoce por completo. Alabado es Cristo. Ahora bien, Dios llama a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Después que le da la palabra y usted sabe que trabaja con alabado es Cristo. Trabaja con Abraham. Lo saca de Ur de los Caldeos. Gloria al nombre del Señor. Y después que lo saca de Ur de los Caldeos, lo escoge. Abraham venía de una tierra desobediente. La Biblia dice que los de Abraham, la gente que vivía donde estaba Abraham, eran todos idólatras. Le gustaba la idolatría, le encantaba la idolatría. Sin embargo, oiga lo que dice la Escritura. Oiga lo que dice la Escritura. Dios lo escoge y después que lo escoge, lo llama. En él habita el Espíritu de Dios. En Abraham llega el Espíritu de Dios. Llegando el Espíritu de Dios a Abraham, Dios lo separa con un propósito. Lo separa con un propósito. El propósito de Abraham
era bendecir a toda la tierra, era hacer un pacto con el hombre. De ti saldrá una nación grande y numerosa, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero lo primero que le dice a Abraham es: sígueme, apártate de aquello que es pecaminoso, de aquello que no sirve a Abraham, y sígueme, porque de cierto te daré tierra nueva. De cierto te daré la tierra que estás pisando, será tuya y de tu descendencia. Abraham se va y Dios lo prueba. En la prueba de Abraham, después de anciano, Dios lo bendice, y después de bendecirlo, Dios le exige: Abraham, sacrifica a tu hijo, tu único hijo. Vete a uno de los montes de Moria y ve y sacrifícame a tu hijo. Y dice que Abraham no escatimó, no lo pensó dos veces y se fue. Llegando al monte, a uno de los montes de Moria, porque no se sabe cuál es el monte, pero dice que uno de los montes de Moria. Y dice que Abraham llega, su hijo ya tendría como algunos 14 años, cuando iba cargando aquel mazo de leña para hacer, aleluya, el sacrificio. Y llegando arriba le dice: Padre, aquí la leña y el fuego y el cordero para el sacrificio, ¿dónde está? Su padre, contestando de acuerdo a la fe y creyendo en la promesa de Dios, él dijo: mi hijo, Dios suplirá, Dios suplirá. Dios se proveerá, Dios se proveerá. Y le estoy repasando para que hablemos ya ahorita del Espíritu Santo. Ya vamos a tocar unos temas. No me cierre la Biblia y quiero que vaya conmigo a la Escritura cuando le diga los textos. Oiga bien, después que Dios le dice, después que Abraham le dice: Dios suplirá, dice que lo amarró. El hijo no puso resistencia. O sea, esto es como decir, el Padre está probando a Abraham para hacernos ver que si el hombre en la tierra no podía resistencia para dar un hijo, tampoco el Padre, aleluya, dejaría que la tierra se perdiera sin que diera a su hijo, su único hijo. Pero para que Abraham tuviese la fuerza que tenía, Abraham tenía que tener el Espíritu de Dios en él. Era escogido de Dios, era llamado por Dios. Y como el Espíritu de Dios estaba en él, óigame, Dios lo guardaba, Dios lo cuidaba celosamente. Dios, aleluya, estaba con él en todo tiempo. Aun cuando Abraham falló, aun cuando Abraham miente en una ocasión, Dios todavía sigue con Abraham. Gloria al nombre del Señor, porque Dios reconoce nuestros temores. ¿Hay temores en el hombre o no los hay? Llegan los temores al hombre, y a causa de esos temores muchas veces nos comprometemos, ¿verdad? Abraham se comprometió en un momento dado, pero luego entiende que Jehová estaba con él y que en todo Dios lo iba a bendecir. La Biblia señala que a través de esa promesa Dios bendice a su familia, y se le reveló a Abraham, y se le reveló a Isaac, y se le reveló a Jacob, y se le reveló a José. Gloria al nombre del Señor. Según la historia, cada uno de ellos tuvo que ver con la gloria de Dios y tuvo que ver con el Espíritu de Dios en ellos. Para ellos nunca ignoraron que su cuerpo, que su habitación espiritual, que lo que ellos poseían, que lo que había en ellos no le pertenecía a ellos, sino a Dios y al Espíritu de Dios que estaba en ellos. ¿Qué podemos hablar del Espíritu de Dios? ¿Qué se pudiera hablar del Espíritu de Dios? Muchas cosas. Después de José, Dios le habla. O antes de José, Dios le habla a Abraham y le dice: ciertamente este pueblo estará en cautiverio. 340 años estuvo en cautiverio después de la plática de Dios con Abraham, estando José en Egipto. Alabado es Cristo. Oiga bien lo que sucede. Como Dios trabaja con el hombre y Dios quiere mostrar su santo poder y su santo espíritu,
Llamó a un hombre que era un servidor, gloria al nombre del Señor, del pueblo egipcio, pero que en su sangre era sangre hebrea. Alabado es Cristo. Israelita, gloria al nombre del Señor. Ahí está Moisés, después de haber huido, después de haberse ido al desierto, después de haber sido encontrado, después de haberse casado, ahora trabaja 40 años en el desierto. Está bajo el mando de un suegro que se llama Jetro y tiene su esposa, gloria al nombre del Señor, una cusita, o sea, negrita de color. Bendita la gloria de Dios. Aleluya. Moisés está atendiendo las ovejas de su suegro allá en el desierto. Cuando Dios vuelve a tratar con el hombre, y para que el hombre entienda que Dios trata con él, no trata solamente, aleluya, al vacío. Dios siempre muestra su Santo Espíritu. Ahora, imagínese usted que ahora se le revela a Moisés. Y se le revela bajo una zarza de fuego ardiente. Y dos querubines o dos ángeles que estaban a la par de aquella zarza ardiente. Dice la Biblia que cuando él la vio, fue atraído por aquel suceso, por aquello que acontecía. Apunte, atraído por lo que estaba mirando. Oh, gloria al nombre del Señor. O sea que cuando alguien ve que está bien, alguien ve que está sucediendo algo extraordinario, es atraído por él. ¿Y quién es el que atrae a las personas si no es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios atrae al espíritu que hay dentro de Moisés. Y Moisés dice: iré y veré aquella gran visión, a ver qué es lo que está sucediendo allí. Cuando se va acercando, el Espíritu de Dios le habla y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. O sea que donde llega el Espíritu de Dios hay santidad. Donde está el poder de Dios hay santidad, porque Dios es santo y habita entre los santos. Por eso yo no creo, yo siempre he dicho, y aún predicando muchas veces he dicho, yo no creo que el Espíritu de Dios se mueva en cualquier persona. No. Primero Dios observa. Primero Dios, aleluya, reconoce. Porque cada vez que una persona acepta a Cristo, es reconocido por el Espíritu de Dios, sellado por el mismo Espíritu. Oh, gloria al nombre del Señor. Como imponiendo, gloria al nombre del Señor, propiedad privada. Propiedad de Dios. Que tenemos que hablar del Espíritu Santo. Dios nos escogió, nos selló, nos llamó como propiedad divina. Ahora el Espíritu de Dios comienza a trabajar con Moisés. Y Moisés quita el calzado de sus pies. Y Dios comienza a hablarle a Moisés y le dice a Moisés: ha llegado la hora de libertar a mi pueblo. Ha llegado la hora de que mi pueblo sea libre. Ha llegado la hora de manifestar mi gloria a ese pueblo que está cautivo. Cuando el Espíritu de Dios entra a una persona y hay un llamado exclusivo de Dios, tiene que cumplirse lo que Dios ha demandado o hablado para esa persona. Por eso cada llamamiento tiene un cumplimiento. Cuando Dios llama a un liderazgo, cuando Dios llama a un evangelista, Dios lo usa, le abre puertas, lo usa en milagros grandes. Usted ve cosas maravillosas que nunca jamás ha visto en su historia. Cuando Dios llama a un pastorado, Dios prepara en todo ámbito o en casi todas las maneras, casi todos los dones se manifiestan bajo el liderazgo de un pastorado. Alabado es Cristo. Entra el liderazgo de la enseñanza. Entran muchos liderazgos, usted sabe, se reparten esos dones porque ese hombre o esa mujer estará instruyendo un pueblo, dirigiendo un pueblo a la gloria de Dios.
Por eso yo digo que tenemos que hablar del Espíritu de Dios. Cuando Dios comienza a trabajar con nosotros, cosas grandes comienzan a suceder. Moisés fue llamado como caudillo para libertar a Israel. Se lo estoy hablando por la palabra. Moisés fue llamado para libertar. Le llaman el libertador de Israel, el caudillo de Israel. El Espíritu de Dios ahora viene sobre Moisés. ¿En qué conocerá el faraón que he sido enviado por ti? ¿Qué me van a decir? Me van a matar. Moisés, yo te envío. Yo soy el que soy. Y entonces, como no se conocía por nombre, Jehová le habla y le dice: yo, Jehová. Alabado es Dios. Dios comienza a trabajar con Moisés. Moisés, ¿qué tienes en la mano? Mete tu mano en el pecho, sácala. Y Moisés ve la gloria de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, tírala al suelo, Moisés. Yo te voy a mostrar que mi unción y mi poder va contigo. ¿Qué tenemos que hablar del Espíritu de Dios? ¿Qué tiene usted que hablar del Espíritu de Dios? ¿Será que el Espíritu de Dios está con nosotros? Vemos cosas extraordinarias en nuestra vida. Sabemos, podemos hablar de la grandeza del poder de Dios. Oh, no ignoréis que vuestros cuerpos, dice la Biblia, es el templo del Espíritu de Dios. En donde habita Dios, en donde está Dios, alabado es Cristo. Por eso cuando entra el Espíritu de Dios a nuestra vida, todo cambia en el ser humano. La manera de hablar, la manera de caminar, la manera de conducirse, la manera de mirar, todo cambia delante de Dios. Porque ahora entra, gloria al nombre del Señor, el Espíritu de Dios en ti. Y entrando dentro de nosotros, toma posesión de nuestro espíritu, o sea, del soplo de vida que Dios nos dio a nosotros. El Espíritu Santo toma control de nuestra vida, y tomando control de nuestra vida, toma control de cada célula de tu cuerpo, toma control de todo lo que tú posees, por dentro y por fuera. Alabado es Cristo, porque ahora Él es el que gobierna. Moisés es enviado y el faraón comienza a ver cosas grandes de parte de Dios. Deja ir a mi pueblo, era el mensaje de Moisés al faraón. He sido enviado porque es hora que Israel sea libre. Deja ir a mi pueblo. Ese era el mensaje de Dios para faraón. Faraón, Dios le endurecía el corazón, según dice la Biblia, para mostrar al pueblo de Israel y para que estuviera escrito y nosotros entendiéramos cuán poderoso, cuán maravilloso es Dios. Ahora Moisés se va, saca al pueblo. Después de la última plaga que llega, el ángel de la muerte se va, y todavía Dios le dice a Moisés: quiero probar a este pueblo en las aguas. Quiero probarlo frente al Mar Rojo. No temas, Moisés. Y de pronto Dios trastorna la cabeza del faraón y viene el faraón detrás de Moisés, pero Dios envía el ángel y hace una división entre el pueblo de Israel, aleluya, y el pueblo de faraón, y entre medio de ellos una gran niebla, una gran nube. Alabado es Cristo. El pueblo de Israel, para que supiera que Dios estaba con ellos, se manifiesta Jehová primero en el monte Sinaí, le da las tablas, hay orden. Porque para que el Espíritu de Dios entre a un pueblo desorganizado, primero Dios analiza, primero Dios ordena, primero Dios ubica, para que el Espíritu de Dios comience a trabajar en nuestras vidas. Alabado es Cristo. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos. El libro de Romanos, el capítulo 5, verso 5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso dice Romanos 5:5.
Hablando del amor de Dios que nos fue dado en nuestros corazones. ¿Para qué nos ha dado Dios el amor de Dios en nuestros corazones? Lo primero que necesitamos es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando Dios le da las tablas a Moisés allá en el monte Sinaí, la Biblia dice que uno de los primeros mandamientos era: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Y luego dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que la exigencia de Dios es el primer mandamiento y viene a través de el Espíritu. Y el primer mandamiento tiene que ser amor. Amor. Cuando nosotros sentimos amor por Dios, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos errores, cuando insistimos en el error, el Espíritu de Dios se aleja. Hay un tema que Dios me dio que se titula: cuando se ve el amor, se pierde el temor. Cuando el amor ya no está, no hay temor a Dios. Y se hacen grandes, pero grandes cosas terribles delante de Dios. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hay un espíritu que nos toca, que nos redarguye, que nos dice: ¿estamos mal o estamos bien? El Espíritu de Jehová, el Señor, está en nosotros para ayudarnos. El Espíritu es el Paracleto. Un Paracleto es aquello donde usted se puede apoyar, como si fuera un bastón, algo donde usted descansa, donde usted se apoya, donde usted recibe fuerza. Por eso el Espíritu de Dios fortalece nuestras vidas y nos sostiene en medio de toda circunstancia. Qué bueno es tener el Espíritu de Dios. Por eso el cristiano, usted lo ve que vienen las pruebas y pasan las pruebas y siempre adora a Dios, siempre alaba a Dios, siempre está gozoso. Pues Pablo dice: está siempre gozoso. ¿Por qué lo decía Pablo? Porque el mismo Jesús decía las mismas palabras. Porque había que estar gozoso en el Señor. Si algo desestabiliza al hombre, si algo desubica al hombre, es estar enojado, es sentirse atribulado. Gloria al nombre del Señor. Si algo dañó a Moisés y no le permitió que aquel pueblo llegara o entrara, Moisés lo dirigiera a la tierra prometida, fue desesperarse. Alabado es el Señor. No considerar el poder de Dios que había en él. No consideró las maravillas. Dios lo usaba grandemente. Moisés golpea la peña y salió agua. Moisés, ahora habla conmigo y haré que venga un viento y traerá carne hasta que le salga por las narices. Moisés, yo estaré con este pueblo. Ubica este pueblo. Yo estaré día y noche con ellos. Se manifestaba en la columna de nube, en la columna de fuego. Moisés, yo haré que caiga bendición del cielo. Mientras este pueblo tiene hambre, yo daré maná del cielo. Alabado es el Señor. Moisés miraba las maravillas de Dios. Cuando hubo la rebelión contra Moisés, la Biblia dice que Dios se tragó, o dice la Biblia que Dios abrió la tierra y se tragó a Coré y a su familia entera dentro de la tierra. Descendieron vivos, dice la Biblia, al Seol. Alabado es Cristo. ¿Cómo no esperar en la misericordia y en la gracia de Dios? Sin embargo, como dije ahorita, por nuestra humanidad cometemos grandes errores. Que tiene usted que hablar del Espíritu de Dios. Vaya conmigo a Juan, capítulo 14, verso 16 al 17.
Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Oiga cómo dice, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros, ¿qué dice? Nosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Qué podemos hablar del Espíritu de Dios? Usted le conoce, usted le siente. Yo creo que la iglesia debe estar segura que le conoce y que le siente, que es real y verdadero el Espíritu de Dios, que es poderoso. Falla Moisés, oiga, falta Moisés, y Dios levanta otro caudillo en Israel. Alabado es Cristo. El sucesor de Moisés, Josué. Josué ahora es llamado por el mismo Dios. Dios se lleva a Moisés y lo mata en uno de los montes, y Dios mismo lo entierra. Alabado es el Señor. Nadie sabe dónde está Moisés hasta hoy. Solo Dios que enterró a Moisés. Gloria al nombre del Señor. Pero le habló a Josué porque Josué era obediente, seguía a su patrón. Qué bueno cuando tenemos un buen líder y le seguimos, ¿verdad? Siempre estaba de cerquita con él. Oh, cuando Dios llamó a Moisés allá a darle las tablas de la ley, Moisés no subió solo. Aunque Moisés llegó arriba solo, estuvo Josué con él a la mitad del monte. Alabado es Dios. Como queriéndole decir a Josué, llegará tu hora, Josué, llegará tu hora. Porque quizás no alcanzamos la estatura de un líder hasta que Dios realmente no nos llama. Tenemos el llamado, pero cuando Dios dice ahora, porque Dios va reconociendo y dice ahora es el momento, ahora es el momento. Ahora Josué es llamado por él, por Dios, y le dice estas palabras a Josué: esfuérzate y sé muy valiente para introducir a esta tierra, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y le dice, y así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y habrá señal de que mi espíritu ha reposado sobre ti. Lo lleva al río y le dice, ahora toca el río, háblale al río. Y Josué paró al pueblo con el arca del pacto, y tocando las aguas de aquel río se detuvieron arriba, y las que bajaban cesaron. Y dice la Biblia que el pueblo vio la gloria de Dios y pasaron en seco. Qué bonito es hablar del Espíritu de Dios. Si hay alguien que pueda hablar del Espíritu de Dios, hágalo, hermano, hágalo. El poder de Dios es real y es verdadero. La gloria de Dios es real y es verdadera. Alabado es Cristo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede reconocer porque no le ha visto ni le ha sentido. Habla del mundo, ¿verdad? Habla de lo que está afuera. Pero ¿cómo vamos a traer al mundo? ¿Cómo el mundo puede reconocer que dentro de la iglesia hay algo sobrenatural? Cristo vino a la tierra y en él estaba el Espíritu de Dios. Según el libro de Isaías y según las palabras de él, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, o sea, me ha separado Jehová. Pero antes de que entrara Jesús, había alguien que era un familiar de él y fue llamado para abrir el camino donde Jesús habría de pasar. Dice la Biblia que fue grande y el último de los profetas que existió en la tierra. Alabado es Cristo.
Su nombre, Juan el Bautista. Y predicaba Juan. Y la palabra de Juan era poderosa. Juan no se detenía para hablar la verdad. Murió decapitado por señalar el pecado de Herodes. Gloria al nombre del Señor. Pero qué bonito Juan, ¿verdad? Porque Juan decía, aunque yo estoy aquí, bautizo hoy en agua. Y el Espíritu de Dios me ha llamado para pregonar y para decir que viene un reino nuevo. Decía, yo no soy digno de desatar el calzado de aquel que ha de venir detrás de mí. No estaba la palabra de Juan en su boca cuando aparece el Maestro, el Divino, el Grande, el Poderoso. Juan dice ahí, oh gloria al nombre del Señor del que estoy hablando. Y le dice, ha llegado la hora, Juan, bautízame. Juan lo bautiza y Dios le dice, Juan, te voy a dar una señal. En el bautismo hay señal. Gloria al nombre del Señor. Juan, cuando yo esté bautizando, cuando tú estés bautizando a mi hijo, yo te voy a señalar que es verdadero, que es genuino. El Espíritu se ha de manifestar en forma de paloma y descenderá sobre él. Alabado es el Señor. ¿Qué tenemos que hablar del Espíritu de Dios? Oiga, qué tremendo. Cuando alguien es bautizado en agua, por eso yo digo que nosotros los que bautizamos en las aguas tenemos que aprender a bautizar. Y tenemos que concientizar a la iglesia. No cualquiera va a las aguas. Hoy día queremos bautizar a todo el mundo, pero sucede algo grande. Había un hombre que iba a Israel y iba, gloria al nombre del Señor, a sacrificar a Israel. Este hombre era eunuco y era un servidor allá en Candara. La Biblia dice que venía a servir a Israel y dice que estando en Israel leí el libro de Isaías. Había un hombre que había sido lleno del Espíritu de Dios, aleluya, y dice que él estando leyendo, este hombre el Espíritu lo lleva corriendo y aleluya, y hacía cuerpo con los caballos, con la carreta que llevaba este hombre, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y yo me pongo a pensar a veces y digo, tenemos mucho de qué hablar. Este hombre que después fue arrebatado en un torbellino y Dios lo lleva a predicar a otro lugar. Alabado es el Señor. Usted debe conocerlo, ¿verdad? ¿Sabe que se llama Felipe? ¿Cómo se llama? Aleluya. Dice la Biblia, oiga, dice la Biblia que cuando Dios le habló a este hombre, a este eunuco, el Espíritu lo tocó, lo redarguyó y dice él, ¿qué impide que yo sea bautizado? En el bautismo se siente arrepentimiento y el Espíritu de Dios desciende para morar en esa persona. Usted es sellado con el Espíritu de Dios, propiedad privada, pero llegará el momento en que el Espíritu tiene que tomar control, tiene que tomar acceso, tiene que entrar a ese lugar, tiene que comenzar a habitarlo. Gloria al nombre del Señor, y una vez lo habite, oh gloria al nombre del Señor, las cosas serán diferentes. Hablando del Espíritu de Dios, no hay nada más grande que el poder de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan de nuevo. El verso 10, capítulo 16, versos 7 y 13. Dice, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dice? Os enviaré al Consolador. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿qué dice? A toda verdad. O sea que lo que estamos hablando es así. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará
por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hablar del Espíritu de Dios? ¿Qué tenemos que decir? ¿Sabe? Yo he oído muchos mensajes, pero pocos mensajes hablan del Espíritu Santo. Mucha gente quiere y desea tener el Espíritu de Dios, pero no lo conoce. En las iglesias no se habla mucho del Espíritu Santo. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Hablaba Jesús. Dije que en el tiempo antiguo el Espíritu de Dios venía sobre el escogido. Sobre el escogido. Pero había una profecía dada. Gloria al nombre del Señor. Una profecía que estaba por cumplirse. La Biblia dice, os enviaré el Espíritu de poder a toda lengua. Dice la Biblia, todos serán bautizados en el mismo Espíritu. Gloria al nombre del Señor. En los postreros días, dice la Biblia, os derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, sobre toda lengua. O sea, aquí no hay chino, no hay americano, no hay italiano, no hay africano. Óigame, no hay otra raza que no pueda recibir el Espíritu de Dios, siempre y cuando abra el corazón para Dios. Las iglesias en este tiempo han tomado esto como una ventaja de libertinaje. Y dicen ahora el Espíritu de Dios llega a todo el mundo. Todo el que quiere puede tener el Espíritu de Dios. Todo el que venga a la iglesia. Discutía hace poco con una persona y me decía, ¿cómo me vas a decir que no tengo el Espíritu de Dios? ¿Cómo vas a decir que en la iglesia no está el Espíritu de Dios? No te vayas a equivocar. No todo el que dice Señor, Señor, realmente cree en Dios. No todo el que dice Señor, Señor es porque ama a Dios. No todo el que está confesando, si no lo hace de lo profundo del corazón, consciente de lo que está haciendo, recibe libertad de Dios. Por eso usted ve hoy día las iglesias como se han contaminado. La libertad, libertinaje entre las iglesias. Y usted ve la gente que parecen, óigame, y yo no sé qué, y allá andan danzando y hablando lengua. Aún las iglesias que antes conservaban la buena doctrina, la palabra de Dios. Hoy día las iglesias, óigame, están tremendas y todavía hablan de salvación, todavía hablan del Espíritu de Dios, todavía hablan del amor de Dios. Yo no creo que después de yo avanzar 20 pasos adelante vaya a retroceder 50 pasos atrás. Aleluya. Creo que si Pablo estuviera ahora, hubiera predicado el mismo mensaje. Hubiera dicho, ¿quién os fascinó? ¿Quién os estorbó? ¿Quién os engañó para que después de haber conocido la verdad a través de la fe y la justicia de Dios, ahora vengan a ser esclavos del mismo pecado? Pero estamos viviendo en un tiempo donde tiene que haber una luz que brille, donde tienen que estar las 5 vírgenes prudentes, oh gloria al nombre del Señor, donde la unción y el poder de Dios descienda, donde la gente vea que sucede algo sobrenatural. ¿Qué podemos hablar del Espíritu de Dios? ¿Qué se puede decir del Espíritu Santo? Hoy todas las iglesias tienen poder de Dios. Hoy todas las iglesias tienen Espíritu Santo.
Hoy todo el mundo quiere hablar lengua. Es más, hay escuelas donde te enseñan a hablar lengua y a danzar. Aleluya. Yo recuerdo allá en mi iglesia cuando una noche llegó el Espíritu de Dios, una visitación del Espíritu Santo tan gloriosa. Recuerdo al ministro, al doctor Domingo Rodríguez, cuando era un jovencito, antes de ser llamado al obispo, porque fue el obispo de Asamblea de Iglesia Cristiana por 25 años. Lo agarró el poder de Dios y aquel hombre grande medía 6'1", oiga, y corría por encima de todas las bancas con los ojos cerrados. Alguien lo mira y dice que desorden, pero Dios hace como quiere. Óigame, y yo recuerdo cómo sacudía a la gente en aquellas campañas. Óigame, y se rodeaban por el suelo, lloviera o no lloviera, salían todos enfangados, pero sí libertados por el poder de Dios, porque la Biblia dice: si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted no acomode el Espíritu de Dios a como usted lo quiera acomodar. Dios hace como Él quiere. ¿O acaso le vas a decir al Espíritu de Dios: acomódate a mi manera? Nosotros nos acomodamos a la manera del Espíritu. Claro que el Espíritu tiene orden, pero yo recuerdo cómo Dios lo bautizó. Recuerdo cómo Dios bautizó a mi madre. Recuerdo cómo Dios bautizaba en la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Una iglesia que crecía poderosamente. Alabado es Cristo. Que podemos hablar del Espíritu Santo. ¿Qué se puede decir del Espíritu de Dios? En este día, ¿qué puede hablar la iglesia profética Espíritu de Dios? Nosotros tenemos un nombre grande, pero ¿qué hay para hablar del Espíritu de Dios? Yo he ido a iglesia y yo oigo a la gente hablando y a veces me sorprendo. Digo: Señor, ¿cómo está eso? Pero Él conoce todas las cosas. ¿Acaso habrá algo que Dios no conozca? Dios todo lo conoce, ¿verdad? Dios todo lo sabe. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3, verso 11. Y volvemos a hablar del mismo hombre que estábamos hablando ahorita. Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo, dice Juan, en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. En agua para arrepentimiento, pero viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de qué. Es más poderoso que quién, que yo, y los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Una vez estaba hablando del Espíritu Santo, del fuego, de la unción, y alguien me dijo: hermano, eso no está en la Biblia. Y Juan dice Espíritu Santo y fuego. Y Pablo habla del bautismo de las aguas, pero también Pablo habla de un bautismo nuevo. Del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Quisiera Dios que todos fueran bautizados en ese mismo espíritu, y no en espíritu de engaño y de error. Porque hay muchos espíritus, pero hay un solo espíritu verdadero. Hay un solo espíritu verdadero. Juan, vuelva conmigo al libro de Juan, capítulo 7, verso 18, verso 38, 39.
Por eso yo digo que el que recibe a Cristo y el que cree verdaderamente en Él, el Espíritu de Dios se mueve verdaderamente en Él. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, que dice, correrán ríos de agua viva. Oh, usted ha visto los ríos de agua viva. Estuve en Honduras, por allá arriba por Zacualpa, y vi un naciente de un río, una cabeza de un río. Es un gran hueco que hay en la tierra, ¿verdad? Y de ahí fluye un chorro de agua, pero aquello es como si se hubiera roto un tubo que está debajo de la tierra. Y el gran chorro sale, y ahí nace, son las cabezas de los ríos, los nacientes de los ríos. Y eso va continuamente fluyendo, nunca se acaba. Nunca se acaba. Esas cabezas de río riegan la tierra y la hacen producir, germinar, estar verde. Imagínese lo que sucede cuando el Espíritu de Dios llega a usted. Está fluyendo continuamente el Espíritu Santo. ¿Qué podemos hablar de él? Riega mi tierra. Desde el principio que estoy hablando, desde el principio de la historia del mundo, el Espíritu de Jehová, el Señor, se movía sobre la faz de las aguas. Qué bueno que ahora Él hará que se mueva en mí como río. Una vez ese río comienza a fluir, entonces se cumple lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Por eso todo lo que hace prosperará. Dicen no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, ellos no se pueden levantar en la congregación de los justos. No pueden entrar en el círculo de los santos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce tu caminar. Él está contigo de día y de noche. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen, dice, en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero cuando él fue glorificado, ya no tenían nada que hacer en la tierra. Por eso cuando aquella mujer lo quiso tocar, le dijo, espérate, no me toque, porque aún no he subido a dónde, no he ido al Padre. Pero él fue al Padre y descendió de nuevo a la tierra. Y ahora, para que todo el mundo lo viera, él no subió como que era un espíritu, porque cuando a él se le presentó a aquel hombre que decía, si yo no creyere, no le meto la mano en la costilla o en la mano, no lo creo. ¿Verdad que hay muchos Tomasitos por ahí? Alabado es el Señor. Y le dijo, Tomás, experimenta, tócame. Un espíritu no se puede tocar, pero un cuerpo sí se puede tocar. Yo soy el que estuve muerto
y ahora vivo. Ahora, quiero terminar con esto. El Espíritu de Dios es necesario que esté en la iglesia y que esté con nosotros. Porque según Jesús fue glorificado, así también cada uno de nosotros tomaremos un cuerpo glorificado. Nadie puede hablar de gloria si no ha llegado el Espíritu de Dios en él. Nadie habla de victoria si no está el Espíritu de Dios en él. Nadie ve cosas grandes ni puede hablar de grandeza si no está el Espíritu de Dios en él. La Biblia dice, oye lo que dice la Biblia. La Biblia dice que llegará el día en que este cuerpo, esto mortal, se vestirá de inmortalidad. O sea, ya llegará el momento en que seremos glorificados. Seremos semejantes, dice la Biblia, a Él. Eso habla la Escritura. Pero para que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción, o sea, lo material, lo que usted mira, lo que usted puede tocar, tiene que venir el Espíritu de verdad en usted. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Importante es que la iglesia sepa de quién debe de hablar o de qué está hablando. ¿Qué tienes que decir del Espíritu de Dios? ¿Qué hay para decir de la gloria de Dios? ¿Será posible que yo pueda hablar del Espíritu de Dios sin ver, sin sentir? No, es imposible. Nadie habla de aquello que no ha visto. Nadie puede dar testimonio de aquello que no ha vivido. Usted no se confunde, hermano amado, porque usted mira en la tele allá gente que canta, gente que predica. Yo digo que predican en paños menores, porque se van en contra de toda la Escritura. No quieren vivir de acuerdo a la palabra. El Espíritu se sujeta a mí. Yo no me sujeto al Espíritu. El Espíritu se sujeta a mí. Y yo no sé si son como Juan, pero ellos hablan muchísimo de Juan el Bautista. Pero yo digo, si hablaran de verdad y entendieran, se sometían como Juan. Y aquí viene uno, el que es grande, el que es verdadero. A este es que yo tengo que humillarme y obedecer. Al que yo no soy digno ni de sujetar ni de desatar el calzado de su pie. Llega la hora, hermano, en que la iglesia va a escuchar más y un poco más de estos temas del Espíritu. Necesitamos abrir los ojos y entender que esta es la realidad del cristiano. El Espíritu Santo. Y como dice la palabra, sin santidad nadie, no importa cuán grande haya sido aquí en la tierra, no importa qué mega iglesia haya tenido aquí en la tierra, aleluya, llegará el día en que Dios nos va a probar cada uno según su obra. Y la obra es probada por el Espíritu Santo. Por eso es necesario que la iglesia se fortalezca en el Espíritu, se llene del Espíritu. ¿Qué tenemos que hablar de Él? ¿Qué puede contar usted del Espíritu Santo? Lo conoce de verdad, ha tenido una relación con Él verdadera, ha visto, ha participado, o ha tenido, puede dar testimonio del Espíritu de Dios.
el Espíritu de Dios es el único que dará testimonio a tu espíritu de que eres salvo. Sin el Espíritu de Dios, la gente está perdida. Por mucho que digan y hablen, sin el Espíritu de Dios, estamos perdidos. Hermano, no se confunda, puede decir alguien. Pero si Jesús no hubiera hablado del Espíritu, entonces yo puedo decir que estoy confundido. Si Jesús no hubiera sido guiado por el Espíritu, entonces yo voy a decir estoy confundido. Todos los hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu. Todos los hombres de Dios. Toda la iglesia en este tiempo es guiada por el Espíritu. Por el Espíritu. Si usted lee el libro de Apocalipsis, va a encontrar que el Espíritu de Dios o habla de los 7 espíritus que están sobre la tierra. Hablando de la plenitud completa, el desarrollo completo, la era completa del Espíritu Santo, la dispensación del Espíritu de Dios. Esta es la dispensación del Espíritu. Y necesitamos conocerlo. No que vamos a poner ahora el Espíritu en un lugar que no se corresponda. Entendemos que todo viene por el Padre. El Padre envió al Espíritu. Y el Espíritu hablará lo que el Padre tiene para la iglesia. Porque Él revela lo oculto del Padre a la iglesia, dice la Biblia. Y si el Espíritu es tan grande, pues hay que entender que ninguna blasfemia contra Él jamás será perdonada. Yo le pido a Dios, yo ruego a Dios por esas iglesias que dicen tener el Espíritu de Dios y que dicen tener palabra profética o profecía. Y a veces dicen ver visiones y hablar de tantas cosas. Y digo yo, Señor, la gente está acostumbrado como que a jugar. Pero en el Señor no se juega. No. Usted no hable lo que no ve y lo que no siente. Yo recuerdo una iglesia en que fui en una ocasión y siempre el pastor preguntaba, ¿alguien vio algo? ¿Alguien tuvo una visión? Párese al frente y hable de la visión. Y a veces los hermanitos, por quedar bien, se levantaban y decían unas cosas y yo me quedaba pensando, Señor, ¿y no habrá palabra tuya aquí? No se predica esta aquí. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Oh, gloria a Dios. Yo no le voy a decir a un hermano, párese, yo tuve una visión y vi esto y vi aquello y vi lo otro. Y nunca fue así. Y conmigo trabajó un hermanito que estuve ayudando. Y le dije, hermano, tenga cuidado. Siempre lo amonestaba, porque venía de una iglesia así y me decía, y yo tenía que pararme para decir lo que el pastor quería oír. No es lo que el pastor quiere oír, es lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Alabado es Cristo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Tenga mucho cuidado, hermano, porque esta cosa viene moviéndose y estas son doctrinas falsas. Y ¿sabe lo que hacemos? Muchas veces entramos en error y blasfemamos contra el Espíritu Santo. Por eso cuando Dios te da una palabra, confírmala.
Y ora a Dios. Señor, es tuya, órale a Dios. Señor, es tuya, órale a Dios. Dios te va a decir, Él va a hablar. Y cuando es una palabra de Dios, tiene cumplimiento. La palabra tiene cumplimiento. Por ahí la pastora dijo de una hermana que llegó aquí y le habló a su hija y le dijo que su hijo venía con un síndrome y un montón de, óigame qué cosa, ¿verdad? Y así usan el Espíritu de Dios y el nombre de Dios, blasfeman contra el Espíritu de Dios. Pero yo digo que es necesario que estas cosas sucedan para que abramos nuestros ojos. Por eso, el que me va a hablar a mí de la palabra o me va a dar un mensaje, deme algo que esté oculto en mi vida y que Dios quiera tratar conmigo, pero de la palabra, de que Dios te va a traer, de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a bautizar. No, si no busco a Dios, no hay bendición, no hay bautismo, no hay nada. Alabado es Cristo. A veces le dice, sigue así como va mi hermanito, y el hermanito en adulterio, en fornicación, y le están dando una palabra que no es de Dios. Alabado es Cristo. Yo no creo mucho en eso. Yo creo que cuando Dios habla, Dios cumple. Y la iglesia, el hermano que tiene el don, tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Tiene que familiarizarse con la voz de su amado. Conocer cuando Él está hablando. Y cuando Él dice habla y cuando Él dice calla. Alabado es Cristo. Por eso es que usted y yo necesitamos tener el Espíritu de Dios. No es un espíritu de error, es el Espíritu de verdad. El Espíritu de poder, el que convence. Ese es el Espíritu de Dios. Póngase en pie, hermano. Démosle la gloria al que gloria y honra merece. Porque Él merece toda gloria y toda honra. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Aunque el diablo lo niegue, estamos en victoria. Oye eso. Somos más que vencedores.